Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a mi canal Sendero Oscuro WMC Tarot y Adivinación. Esta es la continuación del video que yo hice en mi TikTok, que se llamaba Cuidado o Peligro de las lecturas del tarot, de las lecturas de cartas. En mi canal, en este canal también está entero el video. Es un tema un poco controversial porque hoy en día está a diestra y siniestra el tema de leer las cartas o que otras personas le lean a otras porque sí, ¿sí? Entonces yo hice ese video porque tiene un gran impacto, vamos a decir, en este último tiempo el tarot, ¿sí? Y los oráculos y bueno. Pero en parte más el tarot, ¿sí? El oráculo, en otro video voy a hablar de los oráculos. Ahora me voy a enfocar del tarot. Hace un tiempo atrás yo expliqué en el otro video, tuve una confirmación de algo que yo venía presintiendo y que venía viendo en los consultantes que me venían a decir, bueno, quiero que me leas las cartas, tomaban una cita privada y yo se los leía, ¿sí? Y yo veía siempre lo mismo en distintas personas, ¿sí? De distintos frentes. Veía mucho esto de el no hacerme cargo, el decir, bueno, yo tengo un problema X, para no hablar en sí de algún problema en particular, porque yo he tenido varios consultantes y no voy a hablar de ellos acá, porque son cosas privadas, pero tenían un problema X y siempre es esta mirada de humano que todavía no trabajó su sombra de, bueno, no es mi culpa. A mí me hacen, a mí me dicen, bueno, todo a mí, pero nada de lo que estamos haciendo como personas, de tomar esa responsabilidad. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pasa que si un tarotista que no trabajó su sombra o que no se nos conoce también, puede estar proyectando todo su ser a esta lectura, ¿sí? Entonces esto es lo peligroso. Ahora, ¿por qué estoy haciendo una segunda parte? Porque me parece súper interesante que al tarot se lo pueda ver desde distintos lados, ¿sí? Desde lados evolutivos, terapéuticos, y desde un lado predictivo, y lo vamos a enfocar desde otro costado. Nosotros somos seres integrales que venimos de distintas familias, con distintas costumbres, con antepasados, con un árbol genealógico atrás de nuestras espaldas, que si no sabemos trabajar la parte ancestral nuestra de cada uno, vamos a caer en distintos patrones todo el tiempo. Es como que el clan familiar se adosa a nosotros, y si tenemos esta particularidad de, bueno, ser la oveja negra de una familia y tener esa responsabilidad de tener que sanar a todo tu linaje de atrás, si vos no estás percibido de eso, vas a volver a repetir lo mismo, ¿sí? Y de hecho hay casos de familias que, por ejemplo, no sé, tuvieron una deuda kármica gigante y siempre nace el hijo que o tiene que romper ese patrón y no lo quiere hacer, lo vuelve a repetir. ¿Y qué pasa con ese hijo? Lo va a repetir en sus propias generaciones, porque si tiene hijos se lo va a pasar a sus hijos, y si no tiene hijos va a morir con él eso que tendría que haberse transformado, ¿no? Y van a ser otro atrás de él que va a tener que tomar el timón, digamos, de ese barco. ¿Por qué? Porque las familias, en algún punto, los clanes familiares se tienen que sanar, sí o sí, como de lugar. Alguien tiene que nacer para romper eso, para que no se vuelva a repetir lo mismo, ¿sí? No sea como un bucle. Bueno, esta es mi percepción, por favor, que tampoco se tome como una verdad absoluta. Es lo que yo experimento, es lo que yo veo, es lo que yo he tenido como aprendizaje de vida y experiencia de vida de consultantes y lo que he visto, ¿sí?
Entonces, ¿qué pasa con el tarot? Que a veces no se está viendo como realmente se tendría que ver el tarot, ¿sí? El tarot es una herramienta, vamos a decirlo así, muy antigua, ¿sí? Muy, muy antigua. Y como en todas las sociedades, como en todas las culturas, hubo manipulación. Voy a hablar de ciertas cosas que capaz que caigan un poco mal, pero bueno, hubo manipulación, ¿sí? En distintas culturas, en distintas cosas, hubo manipulación. Entonces, ¿por qué? Porque al tarot se le dio como la entidad de dedicárselo a distintos seres, para que ayuden a la lectura, para que, digamos, le den una apertura un poco más grande a la persona que está leyendo el tarot. Ahora, acá con lo que voy a decir, no quiero decir que esté bien o que esté mal. Cada uno sabe lo que hace con el tarot que tenga, cómo lo trabaja, cómo le gustaría que lo vean, ¿sí? Pero a veces, ¿qué pasa con esto? Que si nosotros no nos damos cuenta que nosotros tenemos el poder, nosotros como humanos, de ver nuestras propias sombras primero y después ir para allá afuera y tratar de ayudar a los demás para sanar, porque en realidad, en el fondo, a todo esto no es dañar ni predecirle el futuro para que no se dé cuenta qué es lo que hay que cambiar, sino es sanar. O sea, terminar de sanar cosas que no están siendo sanadas y que se están volviendo a producir, porque sigue habiendo el patrón de raíz, ¿sí? Bueno, esta herramienta, vamos a decirlo así, es como un espejo, ¿sí? ¿Qué pasa con los espejos? Me miro, me veo los defectos, o me amo, también me condiciono, digo, bueno, esto soy lo que soy, llegué hasta acá, me veo mis virtudes, mis defectos, pero también veo cosas que tengo que trabajar. Entonces, como no se toma de esa manera el tarot, sucede lo que sucede hasta el día de hoy. La gente va y pregunta y dice, solucioname la vida. En el fondo es solucioname la vida. No lo dicen con estas palabras, pero es así. Solucioname la vida, o sea, ayúdame a que se produzca esto. A ver, la vida es muy grande, es muy amplia, es una toma de decisiones constante. O sea, yo para grabar este video tuve que tomar la decisión de grabar el video. Como podría haber dicho, no grabo nada, no hago nada y listo. Entonces, todo es una toma de decisiones. Nada va a venir así como por arte de magia, vamos a decir entre comillas, y nos va a salvar o nos va a decir esto es lo que vos tenés que hacer y esta es la clave única para tu vida. No, hay miles de opciones. ¿Qué pasa con esto? El tarot te ofrece una de las opciones. ¿Por qué te va a dar una? Porque son muchas las que tendría que abarcar. Y para darte una amplia gama de lo que vos podrías hacer con tu vida leyendo el tarot, tendrías que entender qué es lo que primero vos querés. Entonces, para eso tenés que hacer un trabajo terapéutico, pero vos mismo. Pero ¿qué pasa? Eso no lo hace nadie o lo hace muy poca gente. De hecho, la gente que trabaja consigo mismo no se va y se lee las cartas, porque lo primero que hace es consultarse consigo mismo, empoderarse desde el costado de no miro para afuera para mirarme para adentro. Pero a veces, para no seguir repitiendo patrones, miro como en un espejo qué es lo que me está atando a la realidad en la que estoy viviendo, porque eso es lo que no está pasando. No se está transformando la vida que quiero. Por eso las personas que necesitan de una lectura de tarot necesitan que los ayuden a ver otra realidad, cuando en realidad la realidad es de ellos mismos ahí adentro.
¿sí? Es muy interesante cuando leemos el tarot y vemos las imágenes. ¿Qué nos está diciendo esas imágenes? ¿Qué nos están reflejando? ¿Qué nos está diciendo ese espejo de alma, ¿no? ¿Qué nos está mostrando? Es muy interesante eso. En culturas ancestrales, bueno, se miraban a su propia sombra, se veían a sí mismos a través de espejos de agua, espejos de obsidiana, trataban de mejorar cada día, ¿no? Esto de que, ¿por qué me está pasando esto? Y no mirando tanto para afuera, sino mirando más adentro, sin la necesidad tal vez de un espejo, ¿sí? Irse para adentro, pero a veces había herramientas que las usaban a su favor para poder cambiar la dualidad en la que vivían. ¿Se entiende? El tarot en sí no se creó para predecir el futuro, y esto también es controversial porque hay gente que dice, no, pero sí es predictivo. Y sí, en el fondo es predictivo, pero ¿desde dónde nace la predicción? Nace desde la tendencia energética que puede llegar a tener una persona. Entonces, cuando entendemos eso, nos damos cuenta desde dónde va a crear su realidad, desde el patrón que viene repitiendo desde siempre, o va a haber una transformación y esa persona va a decir, no, pará, desperté y voy a hacer otra cosa. ¿Por qué no debería ser dedicado, por ejemplo, a distintos seres para que nos ayuden a leer las cartas? Podría ser que tengo que tener bien en claro a quién se la estoy dedicando, ¿sí? Pero también tiene que ver con no fomentar un egregor, no fomentar esto de que, bueno, voy a dejarlo hacia afuera lo que me tiene que enseñar desde adentro, ¿sí? Por eso cuando vos llegás a un momento de tu vida, no te lees más las cartas, ¿sí? El peor error que hacen los principiantes, o que lo hacen gente que también dice, bueno, a ver, me voy a mirar un poco el tarot, es mirarse el tarot. ¿Por qué? Porque la sombra que esté ahí, en lo oculto, en lo inconsciente, debemos saberla pilotear, debemos saber entender qué nos está diciendo. ¿Por qué? Porque el ego va a venir a interponerse, va a venir a decirte, no es tan así. Es no reconocer el error, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, lo primero que habría que hacer es un trabajo interno, mirarse para adentro sin necesidad de herramientas, ¿sí? Bueno, esto con el tarot, ¿cómo lo podríamos afrontar, ¿sí? O cómo lo podríamos ver como un símbolo, como una alegoría de lo que realmente está pasando en nuestra vida. En realidad, ¿qué es lo que realmente tengo que cambiar? ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente vengo trayendo desde tan atrás y que no se está cambiando? ¿Qué patrones hay que siempre repito? ¿Por qué lo que yo quiero no se está dando? Porque, bueno, ahí está la raíz del problema, en el patrón repetitivo. Ese patrón repetitivo, si lo logro romper, rompo realmente la realidad en la que vivo, y también no solamente la realidad que vivo, sino las manifestaciones que puedo hacer en la realidad que vivo. Entonces es muy importante eso. El tarot en otras culturas ha sido manipulada porque hay una esencia fundamental que hay que entender, que esto podría ser para otro video, pero nosotros estamos siendo depredados todo el tiempo, a nivel emocional, a nivel psíquico, a nivel personal, desde muchos ámbitos por distintos seres, ¿sí? Entonces, que hay que empezar a entender que el tarot es algo muy potente, que si no nos damos cuenta puede hacer que estos se alimenten de nosotros mismos con nuestras propias falencias, para generar
una realidad que esos mismos seres van a proporcionar para que en el fondo se produzca esto, que no quiero que pase o que quiero que pase. Pero también reconocer el propio poder personal de nosotros mismos manifestar lo que queremos manifestar. Entonces, por eso el tarot es tan fuerte, pero también es una herramienta que puede llegar a ser usada para sanidad, para romper la realidad en la que estoy viviendo. Entonces quise hacer esta segunda parte hablando un poquito más amplio en cuanto a la realidad, en cuanto a romper patrones, en cuanto a la sombra, porque me parece que es importante entenderlo, porque si no siempre vamos a buscar a alguien que nos diga qué va a pasar. ¿Y qué va a pasar? Si seguimos por el mismo camino, nos vamos a equivocar si vengo equivocado. Ahora, si estoy acertado en lo que mi alma resuena, bueno, listo, voy a ir bien. No hay que tener temor de eso. Entonces, eso tiene que ver muchísimo con esto. O sea, tratar de que nuestra mente esté en resonancia con lo que sentimos. Entonces, por eso quise hacer este segundo video, porque me parece que el tarot está mal usado hoy en día, tomado a la ligera, usado como una entrada de dinero, ¿sí? A troche y moche, o sea, a darle nomás, si total, ¿qué importa si el otro no sabe? Y no tomándose en consideración que hay cosas mucho más importantes que el otro que me está consultando lo necesita. Entonces eso, espero que les haya gustado este video y si les gusta mi material les pido que puedan darle me gusta, suscribirse a este canal y también poderme seguir en mis distintas redes sociales.